¿Qué son los héroes? ¿Qué es un legado? Mitos, leyendas, historias, cuentos, vida, tiempo, recuerdos. ¿Qué es lo que hace a un héroe ser un héroe? A lo largo de nuestra vida, esta nos guía a través de un concepto tan abstracto como es el tiempo, una simple representación del minúsculo momento que nos toca existir en este plano. Concepto tan reciente en comparación del tiempo que nos tardamos en comprenderlo, en darle un valor, en aceptarlo. Pero, ¿es acaso un héroe el que logra en ese minúsculo momento, en esa efímera existencia, crear un legado, un recuerdo? ¿O es que son singularidades que llegaron para cambiar las tornas de la vida? Pero, analizando esto, esa misma descripción también aplica para los villanos. ¿Es que no hay villanos más heroicos que los mismos héroes? ¿Es que acaso el papel que les ha tomado jugar ha sido manipulado o el equivocado? La historia la escriben los ganadores. Esta es una verdad sesgada con el romanticismo de la palabra victoria. Los héroes crearon el mundo en el que vivimos, pero ¿no acaso esos héroes también hicieron actos ruines, crueles o inclusive barbáricos para alcanzar ese puesto que les permite manipular a la gente a su placer? ¿Quiénes son héroes? ¿Quiénes son villanos? ¿Es que acaso puedo confiar en lo ya redactado? ¿En lo ya escrito? ¿O es que la historia que he sentado como una realidad está sesgada por la mano de los que consideramos héroes? Una verdad sesgada con la poética mentira de una victoria, pero la historia ya ha sido cambiada por el pensamiento colectivo. Entonces, en ese caso, ¿qué separa a la historia del mito de una leyenda? La Biblia es una historia real, tan real como lo fueron los cuentos de Andersen y las obras de Shakespeare, tan real y simbólica como los mitos de Cthulhu o el gran Yog-Sothoth. Espera ahí, la historia tiene fuentes, son hechos, pero un mito es una historia alterada por la cultura y una leyenda es una realidad bañada de fantasía. Si fuera el caso, ¿por qué creer que la historia es real? En ocasiones se creen más a las leyendas como la misma Atlántida, Troya, Camelot, más que hechos directamente comprobables como lo fue el Holocausto o el atentado de las Torres Gemelas. Algunos inclusive registrados en video para la prosperidad, pero siguen escondiendo un gran misticismo. ¿Es que la muerte de Kennedy no ya es una nueva leyenda? ¿La leyenda del rock cuenta en este plano? Podría divagar eternamente, pero la verdad es que siempre habrán tres verdades: la tuya, la mía y la verdad, la cual está en otro plano, fuera del entendimiento del hombre. Al ser la decisión que volverá infelices a las dos partes, ¿cuál es la verdad? O mejor dicho, ¿qué es la verdad? ¿Vlad Tepes fue un cruento asesino que bebía de los cráneos de sus enemigos? ¿O fue un héroe que solo hizo lo que tuvo que hacer para proteger su reino? ¿Porfirio Díaz fue un tirano o uno de los más infravalorados héroes de la nación? ¿El rey Arturo existió? ¿Ricardo Corazón de León creía eso? ¿O será que tan solo era parte de un mito? Era parte de la creación de una tierra, era parte de la creación de un país. La historia cambia, la historia evoluciona, la historia crece, y lo que ahora se cree como una certeza, mañana podría ser una contradicción en la tautología de la historia, en la tautología de la vida humana. No hay verdad absoluta, solo certezas colectivas, un acuerdo popular de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto y las reglas sociales que nos permiten cohabitar. Por ende, asumimos lo que nos dicen, y los que hoy en día son villanos bien podrían ser héroes mañana, o viceversa. El recuerdo se pierde, los datos se modifican. Así, ya ha pasado el tiempo, al grado que ya nadie puede descubrir quién fue Jack el Destripador,
¿O será que tal vez en su época no les convenía que la sociedad supiera su identidad? Chevalier d'Eon fue un hombre, una mujer, una quimera. Durante 40 años vivió como una mujer y nadie se lo cuestionó, hasta el día de su muerte que se recuperó la verdad. Nerón, un gran artista obligado a ser un emperador, amante del pueblo y enemigo del credo y de las altas castas, ahora recordado como el ocaso de la antigua Roma. Einstein, un gran genio o el creador de una de las armas más devastadoras, y tras la llegada de la Matrix, quién sabe, Charles Babbage será recordado como un héroe o como un villano. Culpables de sus pasados, atados a sus logros, recordado como un asesino por hacer su trabajo, ¿verdad, Sansón? O recordado como un gran héroe a pesar de ser un gran asesino de niños, Barba Azul. Rezago de grandeza, mancillados por las palabras de los poderosos a través de la historia y ahora perdonados con palabras al aire que sus oídos ya no pueden escuchar, como lo fue el gran Galileo o Juana de Arco. Por todo esto, y aunque la respuesta es ambigua, y para algunos en un contexto literal ridícula de mi parte, mi afirmación, que para mí no hay diferencia entre mito, leyenda e historia, podría parecer ridícula, tonta. Todos son el legado de personajes, personas del pasado, que se ganaron un puesto en el trono de los héroes, en la memoria colectiva, aquellas memorias que nos inspiran el día a día, a nuevas personas propensas a ser los héroes del mañana, que quieren dejar su legado, su memoria en este mundo, y así ganarse ese lugar, ese pedestal, ese pronombre calificativo. Y así, sin importar qué tanto la historia sea mancillada, inconvertida en una leyenda o modificada para ser un mito, aún así perdurará su legado, el cual hará que alguien se convierta en un héroe. Ahora bien, en el contexto que normalmente manejamos en Fate, siempre he considerado que la figura del héroe está mal empleada. Llamar espíritu heroico a cualquier cosa, a cualquier ente que haya dejado algo en el pasado, tal vez no esté tan equivocado, tal vez yo era el que me estaba cerrando la idea de que un héroe tenía que haber hecho una gran batalla para dejar un legado, pero tal vez esos pequeños momentos, esos pequeños rezagos crean a los verdaderos héroes hoy en día. ¿Cómo no saber si el día de mañana alguien inspirado en alguna obra o cuento literario, en la Biblia, el libro sagrado, libro antiguo como el Mahabharata tal vez, inspire a alguien a convertirse en un héroe de verdad? Hoy en día ya los héroes no necesitan pelear. Hoy en día las batallas no tienen sentido y las guerras únicamente causan destrucción, pena y muerte. Un verdadero héroe de la actualidad es aquel que ha hecho un cambio, es aquel que ha modificado algo, que nos ha dejado un legado, aquel que encontró la penicilina, aquel que encontrará la cura contra el cáncer, aquel que detenga los brotes de SIDA. Eso va a ser un héroe en la actualidad, aquel que acabe con la corrupción de nuestros países, aquel que logre detener, ya no sé, las guerrillas, la venta de drogas ilegales o la trata de blancas. La palabra antihéroe y héroe están muy ligadas entre sí, y a pesar de que al fin y al cabo la historia mancilla el nombre de una persona o la releva a convertirse en un gran héroe, como podría ser el caso de Pablo Escobar, que nadie podría mentir o tratar de engañar el hecho de que hizo actos ruines, a pesar de que también hizo actos muy benéficos para su propia patria. En la actualidad es difícil saber qué es un héroe o qué se convertirá en un héroe del mañana. Por eso esta discusión. Quisiera que traten de analizar lo que les acabo de comentar, que traten de pensar qué es lo que traté de decirles y me digan qué merece para ustedes convertirse en un héroe. ¿Qué es un héroe? ¿Qué no lo es? ¿Realmente estamos utilizando el concepto de héroe correctamente en esta franquicia que nos ha creado tanto interés en el aprendizaje? ¿O será que tal vez nosotros estamos rebuscando las cosas y le estamos dando calificativos a personas que no merecen llamarse héroes? Esa es la pregunta que les dejo. ¿Qué es un héroe para ustedes?